Bien, Fede, ya se incorporó César a la reunión. No sé si te parece si damos inicio y ya vamos a empezar a transmitir en Facebook Live también. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta sesión de la edición 200, una iniciativa de la Asociación Cultural Cabezas de Jaguar en la conmemoración del bicentenario de la independencia de los países centroamericanos y en particular de El Salvador. Esta tarde tengo el agrado de tener a dos grandes amigos compartiendo con nosotros, que son César Pineda y Roberto Salomón. Ambos vienen del mundo del teatro, ambos vienen del mundo de la expresión, de lo colectivo, de la creación. Y el día de hoy vamos a estar escuchando su perspectiva en torno a qué han hecho los espacios de creación colectiva en una nación que se construye a sí misma, que usa imaginarios, pero también que los reta a partir de espacios tan importantes como el teatro. Me voy a permitir hablar un poquito sobre César, quien es quien va a iniciar. César es un actor formado en Cuba, ha trabajado en espacios de iniciativas populares por mucho tiempo y debo decir un gran actor. Incluso yo recuerdo, tengo memoria de algunos de sus personajes en el teatro y de haberlo conocido posteriormente a haber recibido el impacto de un performance muy memorable, en particular de uno de sus trabajos. César es un gran actor y también ahora dramaturgo, está también encaminado a la parte ya de la creación y la dirección. Nos da mucho gusto tenerlo acá. Quiero hablarles un poquito de cómo va a ser la dinámica de esta conversación.
Vamos a tener 20 minutos de intervención de cada uno de ellos. Luego vamos a abrir a preguntas y respuestas. Y en este espacio ellos van a poder también intercambiar opiniones a partir de las ponencias que nos van a estar compartiendo. Así que vamos a dar inicio. Cuando termine César, yo voy a, en algún momento César, yo voy a iniciar mi cámara o a iniciar mi micrófono para decirte cuánto tiempo te falta, solamente para hacerte la indicación. Puedes continuar y luego cuando ya termine la sesión, pues daremos paso a la intervención de Roby Salomón. César, bienvenido a este espacio de Cabezas de Jaguar. Te dejamos en el uso de la palabra y adelante, por favor. Ahorita. Bien, buenas tardes a todas y todos. Solamente quiero aclarar, todavía no, querido compañero, amigo de andanzas, Federico, todavía no, no soy dramaturgo, ¿verdad? Soy actor, como tú lo dijiste, y pues me dedico también a la dirección teatral. De hecho, ahora iniciamos con un espectáculo en el Teatro Luis Poma, que es el espacio escénico que dirige el maestro Roberto Salomón, compañero también. Allá a las 8 de la noche, pues iniciamos temporada este día, ¿verdad? Entonces, sí me dedico a la actuación, ¿verdad? Yo digo que sí soy actor, ¿verdad? Y también pues a la dirección de teatro. Entonces, lo que nos invita, ¿verdad? En esta tarde es un poco a reflexionar y yo más pues quisiera hacer eso, ¿verdad? Una pequeña conversación con todas y con todos, ¿verdad? Sobre qué ha significado estos 200 años, ¿verdad? De independencia. Solo me gustaría saber si logran ver la pantalla. ¿Se mira? Sí, ¿verdad? Sí, podemos verla, César. ¿Perdón? Sí, podemos verla. Ah, ok. Pongo esta imagen, ¿verdad? Porque son 200 años en este país de cultura colonial, ¿verdad? O sea, de tener en nuestra mente esta imagen blanca y aparte de esos 200 años, otros 300 más. Y antes de estos 300, ¿verdad? Allá por casi 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? Que los griegos pues inventan la palabra teatro como tal, que significa el lugar donde se va a ver, ¿verdad? Que se va a ver pues el teatro, ¿verdad? Precisamente. Y esa figura que vemos ahí, pues es Dioniso, Dioniso que es el dios del teatro, también del vino, de la agricultura, de las artes, ¿verdad? Entonces, en honor a este dios, desde hace más de, imagínense, 3000 años antes de Cristo, ¿verdad? Se hacían pues estos ritos en Europa, en Occidente, y pues esa imagen es la que se ha venido traspasando a través de todos los siglos en la historia, ¿verdad? Y es así como nos llega a nuestro país, pues fuimos conquistados por los españoles, pues el teatro occidental, ¿verdad? Precisamente esta figura eh, griega, ¿verdad? Y pues toda su técnica. Gracias a los griegos, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque fueron quienes sistematizaron, ¿verdad? Prácticamente después, ¿verdad? Este quehacer que es nuestro oficio. Pero yo me pregunto y últimamente le he estado dando como muchas vueltas a propósito de este tema que nos propuso Federico, de estos 200 años de supuesta independencia y 300 más de colonización, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si no nos hubieran conquistado los españoles? ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos sido conquistados por los chinos, por ejemplo? ¿Verdad? O por otra cultura, o si ni siquiera se hubieran dado, como se dio ese choque abrupto entre los dos mundos y se da pues toda esta mezcla de interculturalidad como tal, ¿verdad? ¿Qué hubiese sucedido con nuestro imaginario como tal? ¿Verdad? Recordemos que lo que se conmemora es la independencia criolla, ¿verdad? O sea, es una independencia precisamente llevada por los criollos, ¿verdad? Por los blancos como tal. Entonces,
toda la imaginario como tal del sistema de valores, pues se mantiene. Entonces, ¿qué hubiese sucedido, verdad? Con eso. Porque a veces se niega en el campo que es el nuestro y desde donde yo pues quiero hablar y me atrevo a hablar, que son las artes escénicas, que todas las expresiones artísticas que existieron antes de los españoles y que practicaba también el pueblo llano, como le decían, ¿verdad? Todavía se le dice, algunos piensan, la gente, las expresiones populares, pues siguen siendo folclore, ¿verdad? Sigue siendo algo, pues netamente que está ahí como una especie de adorno. Pero creo que desde mucho antes, ¿verdad? Que vinieran los españoles, nuestros pueblos originarios también tenían expresiones escénicas. De hecho, el teatro nace como un rito, ¿verdad? Nace a través de los ritos agrarios en honor a este dios en Grecia, ¿verdad? Nace para celebrar la fiesta de la vendimia, que era la fiesta de la uva, ¿verdad? Del vino como tal. Y pues eso se va precisamente traduciendo en los años, ¿verdad? A través de las obras de teatro que nos han llegado pues a nuestra fecha, que escribieron los griegos, y los dos géneros que conocemos, la tragedia y la comedia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba o qué pasaría en nuestro continente con nuestras culturas? Hay un fresco que quiero compartir con ustedes. Ahorita, denme un chancecito. Que es una pintura maya. Está ahí. La logramos ver. ¿La ven? Se ve, César. También Sí. si pudieras darle a la presentación el modo de presentación, se vería en pantalla completa y ya luego solamente cambiaría. Ahorita. Todavía estamos adecuándonos a esto de las presentaciones. Precisamente esta imagen, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver, compartir. Ahora sí creo que la ven. Esta imagen es de unos sanquistas mayas, ¿verdad? Está en relieve, ¿verdad? En unas estructuras mayas y pues vemos precisamente cómo desde antes que vinieran los españoles, pues precisamente ya nuestras culturas precolombinas, nuestras culturas de nuestros pueblos originarios tenían estas expresiones en honor a los ritos, ¿verdad? Siempre de manera ritual como tal. De hecho, el gran boom que se dio en el teatro a mediados de los años 60, de los años 70, en los 80, los grandes reformadores del teatro, bebieron de todas estas culturas originarias para transformar el teatro como tal. Barba, por ejemplo, Eugenio Barba, con el Odín Teatro y el teatro antropológico, convivió con todos los pueblos originarios del sur, ¿verdad? Estuvo en la fiesta del Inti Raymi, que es la fiesta que se hace al sol, ¿verdad? Al solsticio, donde se celebra precisamente o se conmemora la naturaleza y los cultivos. Y convivió con otras culturas en México también, de pueblos originarios. Y desde ahí, ¿verdad? Él lo traduce al teatro. Pero lo que yo quiero y me pregunto es eso, ¿verdad? ¿Por qué luego viene, ¿verdad? Desde Europa, desde el mundo, ¿verdad? Europeo, se traducen todos estos lenguajes y se viene, pues, precisamente ya como vanguardia, como tal. Cuando lo tenemos aquí, lo tenemos en nuestros países. De hecho, acá en El Salvador hay un montón de expresiones de nuestros pueblos, ¿verdad? Que todavía se mantienen y son totalmente teatrales, ¿verdad? Por ejemplo, el ritual de la partisana en el oriente del país, en Yucuayquín, si no me equivoco,
todavía es totalmente teatral, ¿verdad? Y lo hace la gente, lo hace el pueblo. Pero al verlo, son los elementos precisos del teatro. Bueno, está el espacio escénico, hay una puesta en escena, hay un diálogo, hay vestuario, y eso se ha mantenido. Tenemos otros rituales ya un poco más de transculturizados, ¿verdad? Pasados por la religión cristiana, como son los tabales, también en el oriente del país. Y cuando yo estuve ahí, esto es totalmente una fiesta. Y ver cómo la gente, o sea, es el mismo pueblo, el que canta, baila, en una especie de salmodia, casi como una especie de coro griego, ¿verdad? Recitan textos y otro grupo les contesta. Este tipo de expresiones, por ejemplo, vienen de lo que hasta ahorita, imagínense, en pleno siglo XXI, se está hablando de la afro-salvadoreño, porque también acá en el país está la raíz de la cultura afro. Esa es una de las expresiones que se hace en honor a un santo, a San Benito, el Santo Negro, y hay tambores y se baila. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Por la pregunta, ¿verdad? 200 años. O sea, es necesario volver a visibilizar, es necesario volver a estudiar, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, vos que sos antropólogo lo has de saber, no sé, porque yo lo he andado buscando, un estudio, ¿verdad? Que de verdad vaya a recoger todas estas expresiones escénicas antes de la venida de los españoles, es bien difícil encontrarlo, ¿verdad? Casi todo fue borrado o aniquilado y subsiste a través de estas expresiones todavía en la cultura, ¿verdad? Del día a día de nuestros pueblos. Pero son totalmente teatrales, están apegadas al ritual y el teatro es rito. O sea, el teatro es un ritual, el teatro es rito como tal, ¿verdad? Y ya han estado y están presentes en nuestro país. Entonces yo creo que, por ejemplo, voy a hablar de mi generación, que es la generación de la posguerra, ¿verdad? Los maestros que tuvimos, pues venían precisamente a estudiar de Rusia, ¿verdad? Con el sistema de estudio ruso, ¿verdad? El sistema Stanislavski como tal. Y con toda esta visión, ¿verdad? Del mundo occidental como tal. Y yo creo que es necesario hacer esa reflexión para decolonizar pues nuestra mente y nuestros lenguajes en el teatro como tal. Volver a ver a nuestras raíces y no permitir pues que venga, ¿verdad? Alguien lo investigue, se lo lleve para Europa o para otro país y luego nos venga, ¿verdad? A nuestros países ya con una traducción, con un lenguaje, pero en realidad son expresiones de nuestros pueblos que han estado aquí y que están presentes, ¿verdad? Precisamente. Creo que el teatro es una herramienta para comunicar, es un arte vivo, ¿verdad? Es un arte que ahora es más que necesario en este tiempo convulso que estamos viviendo y por esa necesidad de que el teatro es un arte vivo, es un arte que mientras el humano sea humano estará presente, es necesario volver a los orígenes. Y aquí, a los nuestros, ¿verdad? Es verdad que en otras culturas, bueno, no vayamos a Guatemala, ¿verdad? Donde todavía todo este tipo de expresiones se viven en la cotidianidad como tal, o en otras partes del mundo como tal. Pero también acá en nuestro país, si se busca, se encuentra. Ya me queda poquito, ya casi termino. Ok, si lo buscamos, lo encontramos, ¿verdad? Encontrar esa esencia, esa raíz de ese El Salvador multidiverso, ¿verdad? Ese El Salvador de colores, ese El Salvador, ¿verdad? Que nace desde la raíz de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Y nuestro arte debe de estar totalmente trazado, creo yo,
por precisamente esas raíces de nuestro país. Si vamos a hablar, ¿verdad?, de 200 años de independencia, eso será hasta que la voz del pueblo, la voz de nuestros pueblos originarios, hasta que de verdad nuestra Constitución respete la diversidad de salvadoreños que somos, de pensamientos, de expresiones, ¿verdad? Totalmente. Y no se niegue esa parte de la historia. Se deje de ver a los pueblos indígenas, los pueblos originarios, como folclore, ¿verdad? Y se tome, se investigue a fondo, ¿verdad? Todo lo que es su cultura. Entonces, eso es totalmente necesario y pues yo creo que ya tenemos poquito tiempo y es lo que yo quería pues dejar plasmado sobre el tablero. ¿Verdad? Muchas gracias, Federico. César, tienes 10 minutos todavía. Yo te estaba Perdón. marcando la mitad de la intervención. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, decía de que quizás me gustaría hablar un poquito entonces sobre lo que es, ¿verdad?, el trabajo del creativo escénico en este país y sobre todo la importancia y la necesidad de retomar nuestras propias expresiones, ¿verdad? O sea, la expresión que viene desde nuestras raíces, ¿verdad? Creo que eso hace pues mucha falta, no se tiene, ¿verdad? No se tiene esa investigación sistemática eh, en cuanto a nuestro arte como tal, ¿verdad? Creo que sí habemos algunos colegas, ¿verdad?, que andamos buscando o están buscando esas raíces. Por ejemplo, hace poco hay un grupo de compañeras y muchachas jóvenes que salieron del CENAR eh, junto con otro colega también, compañero, con Mauricio González Nieto, que es profesor del Centro Nacional de Artes, y ellos y ellas se fueron a vivir un tiempo a Santo Domingo de Guzmán, a Huixapan, en la zona occidental del país, donde todavía, ¿verdad? Como quizás muchos sabemos, existen nahuablantes todavía, o sea que de nuestra lengua materna, de nuestra lengua original, una de las lenguas que teníamos. Entonces ellos se fueron a hacer una investigación, a vivir, ¿verdad?, con las Nancy, con las nanas, a preguntarles, ¿verdad?, sobre todo la riqueza que tienen, porque estas mujeres son libros abiertos y fruto de esas conversaciones que tuvieron, hicieron una obra totalmente hermosa, ¿verdad?, que se llama Nusihualpinsin, ¿verdad?, una obra totalmente bella, ¿verdad? Se estuvo presentando en muchos espacios de nuestro país y que precisamente habla de nuestras raíces. Creo que el teatro es la raíz del teatro es el mito como tal, y eso se traduce en los rituales. Pero no es necesario ir a buscar a otras partes. Aquí también lo tenemos en nuestro país y algunos creativos o creadores pues lo han logrado hacer, como este grupo que se llama Las Prietas, ¿verdad? Hermosa la obra que ellos lograron, fruto de esa investigación y de esa sensibilidad precisamente hacia mirar, ¿verdad?, lo que acontece en nuestro país, ¿verdad?, lo que todavía persiste y que creo que es totalmente necesario que lo podamos mantener, ¿verdad?, mantener vivo como tal, esa esencia. Esto también pasa, ¿verdad?, por todo, creo que hacer conciencia de que tenemos que descolonizar nuestra mente, ¿verdad? O sea, es un chip total que tenemos que cambiar en nuestro pensamiento. Una vez un colega me dijo, o sea que vas a andar con taparrabo, me dijo, y te vas a vestir y así vas a salir a la calle. Creo que no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso, sino es precisamente en nuestro sistema de valores, en nuestro sistema de creencias, y eso se traduce también en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hacer. Creo que eso es lo fundamental, ¿verdad? Entonces, en estos 200 años, pues creo que todavía se queda debiendo mucho en esa parte de la historia de nuestro país, que apenas pues asoma, ¿verdad?,
en cuanto a su diversidad y su riqueza, ¿verdad? Sobre todo con los pueblos indígenas. El tema todavía de la afrodescendencia es un tema todavía muy oculto, es un tema todavía muy tabú en El Salvador, pero que está presente, ¿verdad? Que está presente y existe. Entonces, todo ese crisol de culturas que somos dentro de este pequeño país, dentro de esta pequeña porción del territorio, creo que es necesario pensarlo, repensarlo y pues traducirlo a través de estos lenguajes, de estos nuevos lenguajes, ¿verdad? Porque creo que tenemos, insisto, ¿verdad? 200 años de historia criolla, 200 años de historia oficial, ¿verdad? Entonces, quizás un poco la provocación para mí mismo quizás sea eso, ¿verdad? El lograr, pues, investigar, entender a fondo todo lo que es la salvadoreñidad como tal, o sea, el ser salvadoreño, salvadoreña, ¿verdad? El vivir en este espacio, ¿verdad? Como tal. Y ir precisamente a la fuente, a la raíz, ¿verdad? Que eso está todavía en los pueblos indígenas que subsisten acá en El Salvador. Y pasa precisamente por asumir, ¿verdad? Que nuestra mente está pues totalmente permeada y totalmente colonizada, ¿verdad? O sea, con ideas, ¿verdad? Que vienen de muchos años atrás. El teatro es indiscutible, se crea en Grecia, tenemos esa figura, ¿verdad? Es la que nos viene, pero insisto, los grandes reformadores del teatro del siglo XX y aún las grandes vanguardias que existen en pleno siglo XXI, vienen y van y visitan los pueblos originarios, las culturas originarias de los países, y eso se traduce. Quizás sea una forma de ver el teatro, sí, por supuesto. Del teatro hay muchas formas de verlo, pero también es muchas formas de creerlo y por lo tanto de hacerlo. Yo creo que esa manera de creer en el teatro como una herramienta que también es reflejo de nuestra historia es la que pues yo practico y en la que yo creo, ¿verdad? Entonces no, yo me quedaría hasta ahí, Federico. Muchas gracias. Gracias a ti, César. Debemos recordarle a todos los que nos están acompañando que al finalizar la intervención de nuestro próximo invitado, Roby Salomón, vamos a abrir a una ronda de preguntas y respuestas. Les invito a que puedan escribir sus preguntas en el chat de esta sesión para poder ir recogiéndolas y en su debido momento entonces ofrecérselas a nuestros ponentes para que ellos puedan usar sus preguntas para la conversación que sigue, ¿no? Es decir, ya abrirla. César, muchísimas gracias. Vamos a darle paso ahora a Roberto Salomón. ¿Se me escucha? Roby, solo una pequeña introducción. Espero ahora no decir cosas que no son, así como hice con César, pero yo lo que sí quiero decir es que Roby es un precursor del teatro en El Salvador, eso lo puedo decir con propiedad. También debo decir Premio Nacional de Cultura. Roby nos ha brindado también obras que son memorables. Yo recuerdo muy bien aquellos trabajos con una gran producción en el Teatro Nacional, ¿verdad? Roby ha acompañado además el Teatro Nacional como espacio, como apuesta en este país desde la década de los 60, voy a decir, Roby, me corregís, pero efectivamente... 70. 70 ya, bueno, esas búsquedas de la juventud por crear un camino vinculado a las artes, un camino vinculado a la expresión. Y Roby es uno de los que ha encontrado una voz propia en medio de un país con una convulsión social, y por lo cual pues agradecemos esa trayectoria, Roby. Ahora, te quiero dejar en el uso de la palabra para que nos platiques un poco cómo se ve el bicentenario de esa trayectoria tuya. Adelante. Gracias a todos por estar presentes y
Sí, Federico dijo una cosa al principio que era que han hecho los espacios. Yo creo que una cosa que es importante es que los espacios son necesarios para los creadores, pero los creadores van a existir aunque los espacios no les sean amigables. Y eso es lo que siempre ha sucedido acá en El Salvador. Eh, es cierto, como dijo César Pineda, que hemos sido totalmente colonizados. Yo quisiera empezar por hablar de cómo nace el teatro a partir de la independencia, a partir de 1821. Toma casi 40 años porque en 1864 se construye el primer teatro, que era el Coliseo, que era una estructura de madera y que se quemó en 1910. Por cierto, Arturo Ambrogi escribe sobre eso y es bien, bien interesante lo que dice, porque dice que el pobre teatruchín que es tan menospreciado. Así que ya decía eso en 1910. En 1911 empieza la construcción, perdón, antes empieza la construcción del Teatro Nacional en el lugar donde lo conocemos hoy. Y estos planos, como buen país colonizado totalmente, pues claro, los planos se pedían a Europa, particularmente a Francia. Entonces, los planos del Teatro Nacional se pidieron a Francia, incluso fue alguien del Salvador a buscarlos y traerlos. Claro, le tomó un gran tiempo regresar y cuando regresó, pues resulta que el terreno ya no era el mismo porque se había construido lo que ahora es Muebles Prado, que era el Club Internacional, se había construido en la parte que iba a ser la parte de atrás del teatro, lo que quiso decir que el teatro quedó a orilla de calle. Por eso es que tenemos este Teatro Nacional que está a orilla de calle cuando realmente fue diseñado con una especie de parquecito adelante, que no es la Plaza Morazán, sino que una entrada, así como tienen otros teatros como el Teatro de San José, Costa Rica. Estos teatros fueron construidos a partir de esta fecha, fueron construidos, se había descubierto el cemento armado y el Teatro Nacional fue construido en cemento armado y con una estructura de una solidez impresionante. Es interesante notar que el Teatro de Santa Ana y el Teatro de San Miguel más o menos datan también de principios de siglo. Estamos hablando ya de un momento en que el café toma su auge y empieza a crearse una especie de oligarquía en El Salvador del café con mucho dinero y claro, mucho más en Occidente que en Oriente. Por eso es que Santa Ana tiene todos estos monumentos realmente estupendos de esta época. Y un dato curioso es que el Teatro Nacional de Santa Ana y el Teatro Nacional de San José, Costa Rica, son idénticos, porque lo que hacían estos pícaros de arquitectos franceses era que vendían el plano y luego se iban a otro país y vendían el mismo plano. Así que esas son maneras como se nos ha domado, y es cierto esto. Y bueno, el Teatro Nacional se abrió en 1917. Algunos reportes dicen que se abrió en 1911, pero no lo creo porque se acababa de quemar. Y a partir de esa fecha empezaron a venir a El Salvador las compañías itinerantes. Las compañías itinerantes eran compañías más que todo españolas que viajaban a través de Latinoamérica llevando obras clásicas, sainetes, entremeses. Venían compañías de ópera también, o sea, la gran soprano italiana Margarita Galli-Curci cantó en el Teatro Nacional de San Salvador y era una ruta de los teatros a través de Latinoamérica y estas compañías no se quedaban mucho tiempo. Entonces, hay una compañía que se quedó en El Salvador
y esta compañía fue la compañía de Nieva. Y esta compañía se quedó en los años 20 y uno de sus fundadores creó la primera escuela de teatro que hubo en San Salvador. Claro, todo siempre estaba dirigido hacia San Salvador, aunque San Miguel y Santa Ana sí tenían sus teatros. Pero ¿a qué voy con esto? Es que a partir de 1900 realmente empezamos a contar con espacios dignos de ese nombre y que pueden ser espacios donde se pueden hacer, donde se puede desarrollar el teatro, pero desgraciadamente nunca fueron tratados como teatros. Si nosotros vemos la historia del Teatro Nacional, y ahí salto una generación al Martinato, bajo la dictadura de Martínez, el Teatro Nacional pasa en 1931 o 33, perdón, a ser parte del circuito de teatros nacionales. O sea que empezó el cine y el Teatro Nacional pues pasó a ser un cine donde de vez en cuando se prestaba para hacer obras de teatro, pero ya la novedad era el cine, así como la revolución fue después por la televisión y después por la computadora, fue el mismo fenómeno, siempre el descubrimiento de la rueda nos lleva un poco más lejos, en otro sentido que no habíamos pensado ir. Lo que sucede después es que estos espacios se empiezan a utilizar para aquello que no fueron diseñados. Y así tenemos espacios como, bueno, nuestra famosa Biblioteca Nacional, que fue utilizada como ministerio, un banco que luego fue utilizado como biblioteca y todo esto. Pero lo importante es que, como decía César Pineda, ¿a dónde está la identidad? Entonces, yo pienso que la identidad tiene que ser antropófaga. Yo creo que los brasileños nos han dado un buen ejemplo de lo que debe ser la cultura, porque los brasileños, como dicen Cacá Robert, que es uno de los grandes directores brasileños de los años 80, dice, nosotros los brasileños comemos de todos lados, pero, perdonen la expresión porque él lo dijo en un coloquio, cuando cagamos es brasileño, nuestro producto es brasileño, o sea, alimentarse de todos lados y luego lo que uno produce es brasileño. Y eso me parece que es una cosa bien importante, porque nosotros no podemos ubicarnos solamente en una cultura perdida o no encontrada o ignorada o dejada de lado, sino que somos precisamente nuestras raíces son parte de todas estas culturas que han venido a colonizarnos. Entonces yo creo que son raros los países en el mundo que no han tenido una colonización. Yo creo que Tailandia es uno de los únicos que rechazó totalmente la colonización inglesa, pero de ahí creo que toditos los países han tenido una colonización de alguna manera. Y lo que sale precisamente, bueno, en México lo llamaron por algo se llama la Plaza de las Tres Culturas, ¿verdad? Porque es el choque de las dos culturas y lo que nace de las dos culturas que chocaron. Pero me alejo un poco del tema. Yo creo que el sentido de independencia viene siempre de algún evento. O sea, si ustedes ven en qué momento, en el principio del cine, yo siempre tomo esto como ejemplo, al principio del cine y que cuando el cine empezó a hablar, ya como 20 años después de haber comenzado, Hollywood hablaba con acento inglés. Y no fue hasta mediados de los años, a finales de los años 30 y a los años 40, donde de repente hay un cambio radical y que empiezan a hablar en su propio idioma. ¿Por qué estoy sacando esto a colación? Porque a mí me parece que en el teatro
el público tiene que poder identificarse con el actor o los actores que están en escena. Y si esta identificación no se hace, entonces, claro, estamos siempre en una especie de negación de lo que son las personas. Bueno, el ejemplo más grande para mí de esto es la publicidad de algunas empresas en El Salvador que ahora están cambiando un poco las cosas porque toman en cuenta a personas más salvadoreñas, pero recuerdo que en los años 60, cuando yo estaba creciendo aquí en El Salvador, o sea, uno no veía a alguien en una publicidad que no fuera rubio o rubia. Entonces, lo que se llamaba la publicidad aspiracional. Y me parece que esto, bueno, se ha tomado, hay un orgullo, ¿cierto?, a vernos como somos aquí en El Salvador, y esto se traduce en la imagen, se traduce en la escena. Yo les puedo dar un ejemplo muy lamentable de un director de zarzuelas de El Salvador, que cuando yo entré con el elenco de Marat Sade para hacer Marat Sade en 1970 al Teatro Nacional, se me quedó viendo y me dijo: con este atajo de inditos quieres hacer teatro, estás perdiendo tu tiempo. Bueno, yo casi le quiebro una silla en la cabeza, pero en fin, son caminos que se tienen que recorrer, y estos caminos son largos, los caminos de la identificación. Yo creo que la historia siempre es escrita por los victoriosos, y, y eso es lo que ha pasado siempre. Entonces, el modelo, ¿cuál era? El modelo era Europa. El modelo era siempre Europa, y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo se convirtió en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había prácticamente ganado la Segunda Guerra Mundial, aunque se metieron muy tarde. Pero en ese sentido, la identificación física de la gente también es afectada. Y esto tiene mucho que ver con el teatro que se hace. O sea, las veces que a mí se me ha criticado, 10 minutos llevo ya. Sí, Las veces que a mí se me ha criticado por tener a un moreno bajito, rellenito, para ser Romeo en Romeo y Julieta, no les puedo decir la cantidad de veces que gente ha venido a decirme, pero yo mantengo que esto es importante. Es importante que el público pueda identificarse con lo que están viendo en escena y a qué público queremos dirigirnos. Para seguir con esto, yo quisiera darles unas cuantas imágenes. Si puedo compartir, ¿cómo se comparte ya esto? Abajo me dijeron, ¿verdad? Voy a hacer eso primero y después. sí, vas a encontrar a dónde compartir pantalla. Ahí está. ¿Aquí pueden verlo? Sí, Sí, ¿está ya bien? se... Ok. Sí. Entonces, miren, César Pineda hablaba de taparrabos. Aquí está César Pineda en Taparrabos en Rey Lear de Shakespeare. Sí, hay algo que sucede en los años 60 a nivel mundial, que son las revueltas estudiantiles, que suceden en mayo del 68, suceden simultáneamente en Tokio, México, París, Buenos Aires, Nueva York, al mismo tiempo, el mismo mes. Son las revueltas estudiantiles de un mundo que tenía que cambiar. Y este mundo efectivamente cambia, pero ¿cambia hacia qué? Entonces veamos, aquí en El Salvador hay en el teatro, yo estoy hablando estrictamente de teatro acá, hay una reforma educativa. Hay una reforma educativa que plantea que el teatro va a entrar por un señor visionario que se llamaba Walter Benecke, que era ministro de Educación, que el teatro va a entrar como parte de los estudios sistemáticos dentro del programa del Ministerio de Educación. Desgraciadamente esto se cierra en los años 80 y ya nunca ha vuelto a aparecer de la misma manera.
Existen locales de presentación, pero ¿se usan como locales de presentación? No. Esta es una lucha continua de tener que ganarse los espacios cada vez. Y luego viene una guerra, la guerra que realmente corta con todo, aunque algunos grupos siguieron trabajando durante la guerra, realmente hubo un corte generacional ahí muy grande en el teatro en El Salvador, y la formación profesional también se detiene. Y dentro de esto, porque siempre el teatro siempre nace de sus cenizas, está el fenómeno grupal, que nacen los grupos de teatro independientes, escuelas de teatro independientes, y toda esta gente que se forma de esta manera, pues tienen una formación con ciertas lagunas, porque no están teniendo una formación sistemática, sino que están teniendo una formación con un líder, con un maestro, con un gurú, como se quiera llamar. Y luego empieza a aparecer la dramaturgia. Es interesante este fenómeno, como en El Salvador, primero ha aparecido en la segunda parte del siglo XX, primero aparecen los actores y luego aparecen los dramaturgos. Si nos vamos a la reforma educativa, nosotros podemos ver que el concepto era el Centro Nacional de Artes con una ética, con un currículum, y lo que estábamos formando en el Centro Nacional de Artes eran actores. No formábamos directores, no formábamos dramaturgos, no formábamos técnicos de teatro. Y el problema, claro, se dio con las fuentes de trabajo, porque una vez que había 3 generaciones de actores que habían salido del Centro Nacional de Artes, pues se habían saturado las plazas que permitían este tipo de empleo. Entonces, los locales de representación. Aquí yo siempre tengo un problema con esto. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que no tenemos suficientes lugares de presentación en El Salvador. Yo mantengo lo contrario. Yo creo que tenemos muchísimos lugares de presentación, no muchísimos, digamos, pero tenemos varios lugares de presentación, pero desgraciadamente no son tratados como tal. Son tratados algunas veces como aula magnas, otras veces son como espacios de alquiler, otras veces son como cines, etcétera. Entonces, la lucha ha sido para que un teatro sea utilizado como teatro, y usar un teatro como teatro significa que un local pueda la gente ensayar en él, preparar la obra en él y desarrollar todo su trabajo dentro de eso. Esto no significa que no puede haber teatro afuera de los teatros, de la estructura teatral. Por supuesto que puede haber, se habla de teatro de calle, de teatro en libertad, etcétera. Recordemos que en los años 1830 en El Salvador hay documentos que cuentan que se hacían representaciones teatrales en casas particulares, pero esto, claro, es para un público muy limitado. Como decía antes, la guerra hizo el corte completo. Muchos artistas se fueron al exilio, y el resultado de este exilio es que regresó gente mucho más preparada de la que había antes. Entonces, la formación profesional, ¿a dónde está ahora en El Salvador? ¿A dónde ha estado? Ha habido 2 instancias en que hubo una formación profesional, de que realmente podemos hablar de esa formación profesional. Una fue la Dirección de Bellas Artes en los años 50, y la otra ha sido el Bachillerato en Artes en los años 70. Aparte de eso, no ha habido centros de formación profesional en El Salvador. Las universidades le siguieron el paso a los artistas, porque yo recuerdo cuando eran los artistas los que se
que prácticamente se incrustaban dentro de las universidades para que les dieran un pequeño espacio donde hacer sus obras, y que luego las universidades vieron que esto era útil para los alumnos y entonces lo sistematizaron y lo institucionalizaron. Y la formación profesional en El Salvador siempre se ha dado a través de los grupos y en las tablas, sencillamente con la experiencia en el sentido renacentista de la palabra. Perdón, me perdí. Sí, el fenómeno grupal es un fenómeno muy particular, se ha dado de una manera muy particular en El Salvador. Es este concepto de compañía de teatro que realmente es la forma más práctica de hacer teatro en El Salvador. Cuando vienen jóvenes y me dicen, es que yo quiero hacer teatro, pero yo ya estudié, ya estuve en un grupo, yo quiero hacer teatro, quiero actuar, quiero organizar espectáculos, etcétera. Yo siempre les digo que la única manera de hacerlo realmente en El Salvador es juntando a 2 o 3 personas más y haciendo un teatro independiente. Y el teatro independiente y el teatro estudiantil sigue siendo el vivero del teatro en El Salvador. La dramaturgia. La dramaturgia, claro, es producto de su misma sociedad, entonces es cierto que las primeras obras que tenemos en El Salvador, que son de Francisco Díaz en los años 1860, y luego del gran maestro Francisco Gavidia, que escribió durante toda su vida, y como vivió hasta muy viejo y empezó a escribir muy joven, o sea, cubre la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX, pero sus grandes obras son alrededor de 1910-1911, que son Júpiter y otras obras. Y Júpiter precisamente es una obra que habla de la independencia, y habla de la independencia de una manera terriblemente moderna. Yo he tratado de volver a hacer Júpiter este año, pero al gobierno actual sencillamente no le interesó. Porque Júpiter realmente habla de la revuelta popular, que es la revolución de la independencia y que luego es asfixiada por la revolución criolla. Entonces, ¿qué es un dramaturgo? Nace adentro de las creaciones colectivas, nace adentro de los grupos de teatros y de repente se perfila, así como el primer actor, Thespis, salió del coro griego y habló, pues el dramaturgo aquí salió de los grupos del colectivo para escribir lo que el grupo estaba pensando. Esto es a partir de 68. Antes eran personas que escribían más que todo diálogos, narraciones en diálogo, quiero decir, pero no me corrijo, y poesía en diálogo, pero no es realmente una dramaturgia propia. La gran excepción para mí es Tepemechín, que escribió una obra que se llama El Candidato, que es estupenda. Entonces los certámenes ayudan mucho a la dramaturgia y entonces, para mí, uno de los puntos más fuertes en el teatro es la noción del repertorio. La noción del repertorio es que una obra, recordémonos que en El Salvador, hasta hace poco, hasta hace 20 años, realmente uno pasaba 8 meses o 1 año o 2 años trabajando una obra y salía y la presentaba 4 o 5 veces. Ahora esto ya no sucede. Esto ya no sucede porque precisamente porque hay un teatro que hace temporadas y entonces los grupos ya saben que pueden estar en temporadas y esto funciona de esa manera. Entonces un repertorio es la noción que la obra puede seguir durando durante mucho tiempo. Claro, el público, ¿quién es el público? El público cambia. O sea, si ustedes hicieron una obra hace 5 años
está claro que el público en 5 años ha cambiado y hay otros jóvenes que llegan a edad de madurez y pueden gozar de la obra. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en estos últimos 50 años? Pues aquí tengo unas imágenes para mostrarlo. O sea, la noción misma del espacio escénico. Perdón, se me está yendo esto solito. Aparecen ángeles, ángeles en el sentido figurativo y en el sentido real. La imagen cambia, nos vamos de una cosa realista a una cosa simbólica, expresionista. ¿Qué cambia? Cambia también el estilo de actuación. Aquí tenemos una imagen de Isabel Dada sin cambio de maquillaje en 2 momentos distintos de una misma obra. O sea, el interior del actor se expresa. Cambia la tecnología, definitivamente, con el video, la televisión, etcétera. Entra la artesanía al teatro antes de esta revolución de los últimos 50 años. Realmente la artesanía no tenía su lugar en el teatro. Casi siempre eran personas recitando textos, declamando textos frente a telones pintados. La escenografía, como dije antes, cambia totalmente. Ya no tenemos, o sea, es que el teatro no debe de hacer lo que hace el cine. El cine le robó al teatro el realismo. Entonces el teatro ya no quiere realismo. Robbie, ¿Sí? estamos llegando al término de los 20 Ok, minutos. ya termino. Puedes concluir. Y la misma arquitectura del teatro cambió. Y el interior y el exterior también cambia, ya no hay realismo. Entonces, básicamente, aquí me quedo. Le agradezco, no sabía que había hablado tanto, perdón. Estamos a buen tiempo, es decir, son las 6 de la tarde, nuestra sesión está programada para durar todavía 1 hora más y aquí es donde abrimos a las intervenciones de nuestro público. Si tuvieras, digamos, una idea de cierre, me gustaría darte el espacio de hacerlo. De la misma manera, luego regresamos con César para una idea de cierre y luego abrimos a las preguntas que ya están llegando, algunas preguntas de la gente que ha estado conectada viéndonos y comentarios también. Yo quisiera provocar al pensamiento de cuál es el futuro que queremos. ¿Qué significa independencia? ¿Somos independientes? ¿De qué dependemos? Eso. Gracias, Robbie. Bueno, ahí está la pregunta lanzada y nuestro público está comenzando también a preparar sus preguntas. Quiero leerles algo, pero antes, César. Vaya. Sí. Mi idea de cierre. Mi idea de cierre, por favor. Bueno, es una pregunta para mí, para todos los creadores, los creativos, especialmente los investigadores, ¿verdad? Las dramaturgas, los dramaturgos, o sea, ¿de qué estamos escribiendo? ¿Cómo se está escribiendo nuestra historia? ¿Y por qué es necesario o qué tan necesario es volver al inicio? O sea, ver la mirada en la memoria de nuestra historia como tal. O sea, estar en esa rueda del tiempo, ¿verdad? Ver los vestigios que tenemos como un espejo
triturado, ¿verdad? Porque ya ni pudiera decir quebrado, sino que se tritura la historia en nuestro país. Entonces, en ese prisma total, ¿qué tan necesario, ¿verdad? Como creadores, como creativos, es necesario la memoria histórica y una mirada, pues, también desde las culturas, ¿verdad? Originarias de nuestro país, de nuestra región. Eso creo que es importante. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias, Roby. Abrimos a las intervenciones del público. Yo le pediría al público que desea participar y quienes no han mandado todavía una pregunta por el chat, que pueden hacerlo también directamente pidiendo la palabra, usando la herramienta de levantar la mano, o bien activando su micrófono y pidiendo la palabra. En ese caso, le cederemos la palabra para que pueda hacer su pregunta directamente. Pero ya llegaron algunas. Quiero comenzar saludando a Juan Olano, que nos acompaña desde Cojutepeque, precisamente un proyecto que se llama El Solar, allá en Cojutepeque, desarrollado para la presentación pues de teatro, ¿no? Una puesta en la ciudad de Cojutepeque. Un saludo a Juan Olano y a todo ese equipo que han estado transmitiendo además en su café esta intervención. Y él nos dice que una referencia que ha encontrado importante e indispensable es la de José Roberto Sea, que se llama Teatro en y de una comarca centroamericana, y que es un recorrido desde el tiempo de la llamada colonia hasta el siglo pasado. Pues dejo el comentario que nos hace Juan Olano. Y luego tenemos a Rodrigo Calderón, que hace una pregunta en tono provocador y dice un saludo para los invitados y cómo analizan o definen el movimiento artístico-cultural que vivimos actualmente. Si fuera una obra de teatro, ¿qué género sería? Me guardo la siguiente para ofrecerles ya su turno de hablar. Para contestar a Rodrigo, hola Rodrigo, teatro de lo increíble, porque si lo pones en una obra de teatro no se puede creer lo que está sucediendo aquí ahora. Y yo a Juan Olano solo le quiero agregar que hay varios libros sobre los movimientos de teatro y que recogen la historia del teatro en El Salvador. Sí, el de José Roberto Sea, definitivamente. Hay un libro de Carlos Vélez y están los dos libros de Edmundo Barbero. Y hay un libro del año antepasado de Alejandro Córdoba que se llama Hippies de Barranco. Y eso realmente es la bibliografía completa de los libros que se han escrito sobre teatro en El Salvador. Decir que tampoco podemos A menos hablar. que haya uno, a menos que haya uno escondido con una cabeza de jaguar, ¿verdad? O algo así. Esa provocación está perfecta para... El extenso no hay, pero yo sí quisiera decir, y esto tiene que ver con lo que mencionaba César, ¿verdad? Que su intervención tuvo un llamado a la búsqueda de aquellas cosas que tienen que ver con, yo lo voy a poner así, las representaciones, las artes escénicas, vamos a decir, del mundo prehispánico. César hablaba un poco de lo ritual. Yo creo que es importante irnos en la investigación a determinar el mundo ritual, pero el mundo profano también. Es decir, ese hombre que va en zancos, que vemos ahí, que viene de un códice, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No? ¿Qué es lo que nos están mostrando? ¿En qué contexto aparecen zancos? También decir que hace muchos años, justamente a la casa de Roberto Salomón, llegó un investigador o teatrero, ¿verdad? Te recordarás, Roby, de Argentina. Sergio Mercurio. Sergio Mercurio, buscando una escultura de Santa Lucía Cotzumalguapa en la costa del Pacífico de Guatemala, que él había conocido y que es el monumento número 21 de Bilbao. Este monumento tiene una representación justamente de un títere, ¿verdad? Ese sí es un monumento público, es decir, allí nos están mostrando en el arte prehispánico un monumento tallado en piedra que tiene una finalidad política, porque la talla en piedra en el mundo prehispánico no se puede considerar la obra de arte individual de una persona, sino
en este caso es un monumento público que tiene un programa de comunicación diseñado por el poder constituido para tener una difusión de una manera de ser, de pensar. Ahí sí estamos hablando de cosas más ritualizadas, pero es este personaje que tiene un títere en su mano y que está interactuando con otro personaje que es de mayor jerarquía en la representación y que está cortando frutos de cacao, de una gran enredadera de cacao, y que a su vez está depositando en otro lugar donde aparece otro personaje que está viniendo, digamos, a traer este producto. Es decir, es una complejidad que nos muestra el mundo prehispánico, y además esto estamos hablando de la costa del Pacífico de Guatemala, en el departamento de Escuintla, es decir, que de aquí para allá, de aquí para Escuintla es como que vayamos de aquí a San Vicente, más o menos. Estamos tan cerquita, ¿no? Es decir, esto sí es parte de nuestra región, es parte de lo que hace, es nuestra historia profunda en este territorio. Solo quería apuntar un poco de eso, y luego también sobre el Rabinal Achí, por ejemplo, esta danza ritual que fue redescubierta por el abate Bracer de Borbú y que fue recreada, fue patrocinador. Y entonces, ¿qué nos muestra esto? Que en el mundo prehispánico, la tradición oral era tan importante que se traducía también en la manera en que quienes intervienen en la danza, en este caso una danza con parlamentos, cuando un personaje entra en escena, hace su parlamento, y cuando el siguiente entra en escena, repite el parlamento del primero. Y así el tercero que entra en escena hace el parlamento del primero, del segundo y el propio. Y esto hace que la obra se pueda extender en el tiempo, y se extienda en el tiempo, y se pueda extender por horas, horas y horas. Es decir, ahí hay un recurso pues que también es muy propio de este mundo prehispánico, y que todavía existe, y que esas son las tradiciones que deberíamos de estar pues atentos a conocer mejor, documentar, investigar. Lo dejo como una idea, a partir de una reacción pues a tu... Sí, porque están desapareciendo, ¿verdad? O sea, yo hice una investigación sobre el folclore salvadoreño en los años, a mediados de los años 70, y resulta que de esos grupos de moros y cristianos y otros tipos de, como los emplumados de cacaopera, etcétera, ya solo existen dos en todo el país. Los demás han desaparecido en los últimos 40 años. Sí, pero también yo estoy de acuerdo con eso, es decir, el avance de nuestra historia patria, ¿verdad? Ha ido borrando tantísimas cosas, pero yo sigo identificando personajes, actitudes y maneras de representar en ese folclore, como tú le llamas, en esa danza popular, porque existen todavía ciertos tipos de personajes bufos, por ejemplo. Y aquí está Carlos Armando González Campos desde la Alcaldía del Común de Izalco, que nos hace la siguiente pregunta. En Izalco y en otros pueblos del occidente del país representamos la historia, dice entre comillas, historia de la guerra de reconquista en la península ibérica, pero la figura del gracejo, dice, ¿será una expresión teatral precolombina? Buena pregunta para la Alcaldía del Común. Casi es un arlequín, ¿verdad, Robbie? Es un arquetipo, pero es interesante, ¿verdad? Porque el gracejo es una especie de bufón, ¿verdad? De arlequín, que está presente, ¿verdad? En la comedia del arte como tal, francesa. Volvemos, ¿verdad? A las figuras coloniales. Entonces, pero la función que tiene dentro de toda esta expresión de los moros y de los cristianos es muy interesante en el sentido de la comedia, ¿verdad? O del bufón como tal. Entonces, es lo que faltaría, ¿verdad? Ya Robbie decía los pocos y escasos libros de consulta que tenemos, y que las expresiones que están todavía en el territorio, yo creo que sí están vivas, diluyéndose tal vez, ¿verdad? Muchas veces, pero continúan aún vivas. Entonces, yo sí sería, no sé, vos, Federico o Robbie, ¿qué pensás? Si es una figura ya
mixtura, ¿verdad? Colonial que tuvimos, ¿verdad? De esta transculturización. De hecho, las danzas de los moros y los cristianos es eso. Uh-huh. Sí, yo pienso que todas nuestras expresiones son producto de un sincretismo, ¿verdad? Porque está claro que las historias, o sea, las danzas de moros y cristianos, que son historias vienen con la conquista y con la colonia. A mí me tocó una vez ver en Alemania un grupo iraquí y lo estábamos viendo y decimos, pero increíble, es la danza de los moros y cristianos. Ahí estaba también, ¿verdad? O sea, recordemos que España estuvo conquistada por los moros durante 700 años o 900, ya no recuerdo. Esto queda y esto es lo que viene a América. Lo que viene a América es una España conquistada, reconquistada. Otra cosa que tenemos pendiente, pienso yo, es reconocer esas expresiones del cuerpo humano en representaciones prehispánicas que nos hablan de la danza, que nos hablan del baile, que nos hablan de la codificación de sentimientos. Esto sí está estudiado en el arte maya, sobre todo, que es tan profuso y tan rico, ¿verdad? Gestos, la gestualidad, cómo están dispuestos los pies de un personaje cuando la intención es representarlo danzando. Eso está bastante mejor comprendido, digamos, en el mundo maya, ¿verdad? Dado que hay tantísimo. Y aquí yo diría, hagamos un trabajo de puesta en común de esto. A mí me encantaría, por ejemplo, ofrecer algunas imágenes sobre esto para despertar esta conversación para los interesados en el mundo prehispánico, ¿no? Y cómo esa codificación del cuerpo, así como el teatro asiático está codificado, podemos empezar a ver una codificación del cuerpo para las representaciones en Mesoamérica y en particular en el área maya. Y hay sistemas de anotación para precisamente ir de una imagen a otra imagen. Correcto, correcto. Es decir, bueno, los mismos códices, ¿verdad? Son una combinación de imagen y texto, aunque su propósito no es necesariamente ser un guión en ese sentido, son más de almanaque, pero es decir, imagen y texto sí que van juntos en la Mesoamérica. Juan Olano nos dice, otra pregunta, ¿a qué se podría atribuir que la expresión teatral no se desarrolle en las provincias tanto como en la capital? ¿Qué se puede proponer para revertir este fenómeno? Pues ¿Qué hiciste? yo lo viví completamente con el bachillerato en artes, precisamente. De eso se trataba, de ir a buscar en todas partes de la República, ir a buscar el talento ahí donde estaba. Y sí, lo trajimos a San Salvador, porque aquí es donde estaba el centro de operaciones, pero la idea era que la gente regresara a su pueblo y hiciera su trabajo allá. Esto ocurrió pocas veces y después vino la guerra. Pero sí, o sea, es una idea centralizada mentalmente que irradia hacia los confines del país. Esa es la única manera de hacerlo, que yo sepa. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Es necesario la ansiada formación artística en nuestro país para poder ir, ¿verdad?, a las diferentes cabeceras departamentales. Entiendo que las actuales autoridades de cultura tienen una idea de formar 14 escenarios. Escuché más de alguna vez esa idea, que lo dijeron público. Pues ojalá, ¿verdad?, eso llegar a ser, ¿verdad?, que cada cabecera departamental tuviera un espacio y un centro de formación especializada en las artes. Y yo creo que eso ayudaría mucho para que al interior del país, ¿verdad?, también pueda especializarse y seguirse desarrollando las artes escénicas que existen, ¿verdad? O sea, hay grupos de teatro
a lo largo y a lo ancho de nuestro país, hasta donde no te puedas ni imaginar existen estas expresiones, pero creo que es lo que también pues se necesita que se den estos espacios, ¿verdad? Para poder profundizar en la investigación que no se hace mucho en este país, ¿verdad? En la técnica y en la formación como tal. También hay una cosa que hay que especificar aquí y es que muchos grupos de teatro quieren hacer giras por el interior del país, pero no encuentran un eco porque la gente quiere, por ejemplo, les doy el ejemplo, yo he tratado de llevar varias obras del Teatro Luis Poma a Santa Ana y Santa Ana quiere que llevemos la obra, que paguemos el transporte y encima que alquilemos el teatro. O sea, entonces se vuelve una cuestión totalmente absurda, absurda, porque realmente quien tendría que estar teniendo los fondos para poder contratar y pagarle a los grupos de teatro es el local mismo, ¿verdad? Que es una ley de la economía que el que quiere el producto lo paga, pero en las artes parece que la gente piensa de otra manera. Los artistas no. Bueno, abrimos el micrófono para los que quieran participar con nosotros. Solo falta que abran su micrófono también y puedan pues, hacernos llegar su pregunta, ¿verdad? Por este medio. Robin nos dejó una pregunta, un reto, y dice, ¿independencia de qué? ¿Cómo es esto de la independencia? ¿Independizarnos de qué? ¿Cómo vemos, estimado público, esta provocación? Yo tengo una pregunta adicional, Roby. ¿Qué pasó en el bachillerato en artes? Es decir, ¿por qué cierra el bachillerato en artes? ¿Se puede decir que cierra por la guerra o, eh, o Sí, yo creo que sí. Hubo varios fenómenos con con el cierre de la Universidad de El Salvador, el movimiento estudiantil se pasó a secundaria y donde más encontró eco fue, claro, en artes. Y después vino la guerra. Pero vamos a decir entonces, ¿el bachillerato en arte se cierra por la guerra o es, digamos, un actor importante? Es un factor Es importante. un espacio importante en donde el movimiento social va a encontrar tanto eco que no queda más remedio después que decir mejor lo cerramos. Sí, yo realmente el cierre del bachillerato en artes, yo no estaba en el país, así que sé muy poco sobre exactamente qué es lo que sucedió. Fede, por No aquí es tenemos, zafada, perdón. perdón, Fede, por aquí también tenemos otra pregunta. A lo mejor la lanzamos también para Roberto y para César. Sara nos pregunta, ¿creen que los artistas, las compañías de teatro, directores están poniendo su mirada en esas raíces y en las narrativas de los pueblos originarios, aparte del grupo Las Prietas? Y a don Roberto hace una pregunta específica, si puede esclarecer el dato sobre la obra Júpiter que el gobierno no le interesó poner en escena. No sé Ay, si ay. yo escuché mal esa información, dice en paréntesis. Gracias. ¿Querés contestar la primera Vaya, parte? sí, sí, bueno, está bien. Eh, yo creo que hay muchos jóvenes, ¿verdad? Que sí, de una o de otra manera están interesados o están proponiendo desde esta visión, ¿verdad? O desde más allá de buscar o de ir a, o solo enmarcarlo en los pueblos indígenas o en nuestras raíces como tal, eh, hablar de lo que está sucediendo, de lo que sucede, ¿verdad? De nuestra memoria histórica como tal, ¿verdad? Yo te podría decir,
hay varios colectivos, sobre todo de jóvenes, que sí lo están haciendo desde esta mirada y desde esta perspectiva. Y de eso me parece pues totalmente muy valioso pues para la escena nacional. Quizá más el llamado pues sería a los investigadores o a los que tienen estas herramientas, ¿verdad? Para poder hacer en realidad una, por ejemplo, lo que acaba de decir Federico, ¿verdad? De esta estela o de esta piedra es totalmente fabuloso, ¿verdad? Nos conecta totalmente que antes de que vinieran los españoles o en estos 200 años de, vuelvo a decir entre comillas, independencia de qué, ¿verdad? Estas cosas han sido ocultas porque no las sabemos. Imagínate, ya habían títeres, o sea, ya existían esas expresiones escénicas ligadas a lo profano, a lo ritual, de una u otra manera. Entonces creo que es todo un mundo por redescubrir, pero para poderlo redescubrir es necesario desaprender, ¿verdad? O sea, es necesario preguntarnos y buscar, ¿verdad? Eso. Yo creo que con respecto a esta primera pregunta, yo creo que cualquier actor que está en escena y tratando de ser verídico va a estar buscando en sus raíces. ¿Cuáles van a ser sus raíces? Va a ser su experiencia y la experiencia de su familia y lo que ha visto. O sea, yo estaba montando el Rey Lear de Shakespeare con César Pineda en un papel y de repente habían propuestas que eran casi indigenistas. Entonces yo las dejaba venir, o sea, me parecían fabulosas, pero venían de él. O sea, no es una cosa que yo había decidido, aquí vamos a buscar en esto. No es una búsqueda consciente, es algo como que surge de uno, creo yo. Vos no me pusiste el taparrabo. Ah, porque vos querías salir chulón. En relación a la pregunta de Sara, sí, no tengo ningún problema en decir lo que sucedió. La vicepresidencia del país le pidió a la Academia de la Lengua, de la cual soy parte, un proyecto para el bicentenario hace un poco más de un año y me pasaron la pelota o la papa caliente a mí y yo hice un proyecto para montar el Júpiter que habla precisamente de la independencia. El Júpiter fue montado en 1951 por el maestro Edmundo Barbero. En 1971 lo monté yo. En 1991 lo montó Fernando Umaña. Entonces, en 2011 no se montó. Y en 2021, ¿por qué no montar el Júpiter nuevamente? O sea que fue una petición que hizo la vicepresidencia a la Academia de la Lengua. Entregué el proyecto y hasta la fecha no he recibido respuesta. Bueno, gracias, Roby. Estamos viendo que el Bicentenario, en relación con el programa desde lo nacional, puede ser que tenga otra orientación, pero una obra tan clásica y tan importante, ¿por qué no está ocurriendo en otros ambientes? Es decir, si bien el Estado podría patrocinarla, y estaría bien que lo haga, ¿por qué no está surgiendo en otros ambientes? ¿Por qué no está apareciendo de otras iniciativas? No sé. Quizás no está en las prioridades de las personas que están haciendo teatro ahora. No sé. Habría que preguntarles a cada uno. Es decir, porque con la cantidad de veces que se ha presentado, se ha montado, como ya lo dijiste, quiere decir de que los teatreros del país la conocen perfectamente. No es por falta de noción de que existe esa obra. Y llegado el 2021, que es un escenario bicentenario,
Es decir, ¿por qué no está en los proyectos? Porque a veces uno se aburre de hacer el trabajo del Estado. El trabajo que le corresponde al Estado. El Estado es el responsable de la educación, de la formación. Y dije el Estado, no he dicho el gobierno. Creo yo. Bien, bien, pues hemos llegado a puntos muy interesantes. Todavía Roberto Calderón me dice, pidámosle a César Pineda que también se refiera a mi provocación. Dice, por favor, a ver qué piensa, qué piensa César sobre ¿Cuál sería el género? qué nombre le pondrías, ajá, o cuál es el género. Pero él está hablando del movimiento cultural, ojo. Está hablando del movimiento cultural en este momento. Pues yo creo que la obra del movimiento cultural salvadoreño todavía sigue anclada en un género existencial, pero nada más que ahora quizás mucho más agudo, ¿verdad? Existencial totalmente, ¿verdad? El existencialismo total. Bueno. Nos fuimos a buscar la inmortalidad del cangrejo, quizás mucho. Y hablo desde mi experiencia también. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias César. Tenemos todavía unos minutos más, por si se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero, si nos hemos quedado con ganas de preguntar algo, de hacer alguna intervención, de compartir alguna cosa. Yo solo quisiera también decir, o sea, creo que es importante, ¿verdad? Todo lo que acontece, o sea, en estos 200 años que el 15 de septiembre se conmemoran, es parte también de nuestra historia, de nuestras huellas, pero creo que somos como país herederos de una historia mucho más larga como tal, y pues todavía para poder, como Roberto lo dijo, independencia, ¿verdad? Hablar de una independencia, tenemos que decolonizar nuestros territorios, la mente, nuestro cuerpo, nuestra manera de actuar, de pensar. Eso es totalmente importante y sobre todo si nos hacemos llamar creativos o estamos desde el mundo de la creación, somos responsables de los signos, de los símbolos, de lo que le pasamos pues a nuestra razón de ser, que es el público, ¿verdad? Entonces es necesario verlo desde otros imaginarios, desde otras experiencias y pues creo que todavía hay mucho El Salvador que redescubrir viendo hacia el pasado, hay mucho El Salvador que redescubrir viendo al presente, ¿verdad? Las comunidades, allí en las comunidades, aprovechando creo que todavía está el hermano de la alcaldía del Común por acá, que mantienen vivas muchas tradiciones, muchos rituales, ¿verdad? En ese pueblo tan hermoso y con tanta historia como lo es Izalco. Entonces es necesario pues también retomar, ¿verdad? Esa responsabilidad como creadores, como hacedores de arte en este país y pues no solamente ver hacia afuera, sino pues también ver lo que sucede y lo que está pasando en nuestro país para traducirlo pues a través de nuestros diferentes lenguajes en las disciplinas escénicas que practiquemos. En mi caso pues el teatro, ¿verdad? Gracias, César. Hay dos intervenciones más. Ana María Echeverría pide la palabra y también Juan Olano pide la palabra. Vamos primero con Ana María y luego vamos con Juan. Adelante, Ana María. Hola, gracias. No, mi pregunta era, me pareció interesante y por eso con ganas de verlo desde el principio. Y quería saber si va a poder, y estoy segura que otra gente también por el horario, por algo no pudieron verlo, si se va a volver a poder ver esta grabación, si la van a ver, y que sí, que otros proyectos, porque están
el tema cultural, el más abandonado y el más necesario en todos los momentos de crisis, que quería saber qué otros proyectos tienen para seguir alimentando esta discusión. Bueno, yo le contesto la parte que me corresponde, y es que efectivamente el canal de YouTube de la Asociación Cultural Cabezas de Jaguar guarda todas las transmisiones que tenemos y se pueden ver ahí. Entonces, el día de mañana o incluso tal vez ahora por la noche estará ya disponible la grabación para poder ser reproducida. ¿Qué otras cosas tenemos nosotros como asociación? Lo que estamos haciendo en el marco del Bicentenario, pues tenemos otras pláticas, tenemos algo que yo voy a llamar también un choque de titanes dentro de poco. Vamos a tener a Rafael Ara Martínez y a Otoniel Guevara hablando sobre la literatura y los imaginarios en la nación también. Y esta se va a transmitir el día previo al día 15, es decir, el día 14 por la noche va a estar ya en transmisión en el mismo horario que hemos estado teniendo. Vamos también con un historiador, con una visión de Carlos Gregorio López Bernal en torno a las contribuciones que han tenido diferentes actores en la construcción de lo nacional, las representaciones de lo nacional, y él tiene varios trabajos en realidad interesantísimos que tienen que ver con la creación del mito, el uso del pasado, y tantas otras cosas que son realmente de mucho interés para las discusiones que estamos teniendo en este mes del Bicentenario. Y yo le dejo a Robbie y a César también pues una parte de la respuesta sobre qué se está haciendo, ¿verdad? Ya quizás antes de que Robbie conteste, precisamente este día estrenamos en el Teatro Luis Poma una obra de un dramaturgo español que se llama Camino del Cielo, por un colectivo de teatro de actores y actrices muy jóvenes, el grupo de Teatro Dioniso, precisamente hablando de la memoria histórica, ¿verdad? Porque esta obra, el dramaturgo español, el contexto lo pone en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En el Holocausto, en todos los vejámenes que sufrió el pueblo judío en los campos de concentración. Pero uno de nuestros jóvenes escritores, ¿verdad?, que actualmente radica en España, Alejandro Córdoba, hace la analogía con lo que sucedió en la masacre del Mozote, acá en nuestro país durante pues, los años horrendos de la guerra. Entonces, él hace esa analogía entre lo que sufrió, ¿verdad?, o lo que sufrían los judíos en los campos de concentración con la masacre del Mozote. Entonces eso da un híbrido que pueden ir a ver esta semana, está en el Teatro Luis Poma, de lunes a sábado a las 8 de la noche, sábado y domingo también a las 5 de la tarde, ¿verdad? Teatro para poder también no solamente entretenernos, sino también pues reflexionar sobre lo que es nuestra historia. Gracias, César. Juan Olano ha pedido la palabra. Adelante, Juan. ¿Ah? Adelante, Juan. Ahí estamos, muchas gracias. Bueno, primero, Federico, gracias por estos espacios, también a la Asociación Cabezas de Jaguar, que son conversatorios sumamente necesarios. De verdad que nos deberíamos de encontrar frente a frente y con un buen cafecito al menos, ¿no? Porque si no, borrosos no nos sirve de nada si nos alcoholizamos. Ya don Alberto Maferrer nos decía hace más de 100 años lo nefasto que era esta cosa. También agradezco a los ponentes, tanto a don Roberto Salomón como a don César Pineda, que pues también comparten sus conocimientos, sus experiencias. Y pues no, pues yo nada más quería acotar algo, daba la referencia del libro de don Roberto Sea, porque ahí se menciona una serie de textos dramáticos nacionales sumamente importantes, quizás por el recorrido que da. También agradezco las demás referencias bibliográficas que nos daba don Roberto Salomón. Me gustaba esto porque los textos que menciona, no he leído más que de los libros que mencionó don Roberto, solo he leído el de Sea. Y pues ya ahora ya tengo una tarea a partir de este conversatorio. Pero yo daba esto de referencia porque menciona una serie de textos dramáticos nacionales que quizás es probable que a la actualidad no sean vigentes, pero de verdad que muestran episodios de nuestra historia nacional. Por lo menos hay unos que incluso mencionan José Roberto Sea, que están perdidos esos textos. Yo creo que más de alguien los tiene en su casa guardaditos, ¿verdad? Como muchas cabezas de jaguar que han sido
sustraídas de la propiedad del Estado, o precisamente para que nosotros lo podamos disfrutar. Entonces, creo que esta referencia que nos da don José Roberto Sea es importante, pues sobre todo para quienes sean de teatro o quienes sean ejecutantes o directores, porque pues sí sería bonito no solo irnos al pie de la letra. Creería de que la vida va cambiando y sobre todo El Salvador, pues ahora ya no nos gusta ni bañarnos con guacal porque da pena la palabra. Puede ser, no estoy seguro, pero hemos perdido mucha de la identidad o no seguimos siendo mestizos. Pero creo que en el teatro en muchas ocasiones, o quizás sea por lo poco que he tenido la oportunidad de ver, pues no he salido de mi país para poder ver teatro de otros lados. Esa sí es una carencia que yo tengo. Y también, pues que no tenemos muchas visitas de elencos internacionales. Como para tener verdaderamente un pie o saber si lo hacemos, al menos con un parámetro internacional, por un lado, y sobre todo, la gente, yo creo que a veces ni le interesa conectar con el público, y creo que eso es algo importante. Nosotros acá en Cojutepeque trabajamos con un escenario vernáculo, es sumamente artesanal. Creo que al menos Federico y César lo conocen. Y pues hacemos lo posible para que se conecten las expresiones escénicas con el público, porque de lo contrario, pues simplemente es alabarnos porque pasamos enfrente a decir la oración a la bandera, como en la escuelita. Y esta recomendación bibliográfica yo la daba porque no sé si es una característica de los teatros universitarios, pero siempre se dan mucho a la creación colectiva. Y yo creo que el actor debería, digo esto, creo, pero creo, les pido que me corrijan a los profesionales, por favor, porque yo apenas soy un servidor de la cultura para Cojutepeque. Yo creo que el actor o actriz deberían de preocuparse más porque su actuación se crea, que se viva, y no tanto para poder salir o figurar en una fotografía preciosa y la puesta en escena pues es un desastre. O la gente al final no le entendió. El teatro debería ser para el pueblo, a mi forma de entenderlo. No sé, que vayamos. Yo siempre critico mucho acá cuando vienen a Cojute, yo les digo, ahí no es necesario aplaudir si no les gustó. ¿Va? Incluso en el cine hemos podido encontrar esas imágenes que si a la gente no le gustaba la obra, ahí lleva el tomatazo. ¿Va? Juan, te pido la brevedad porque vamos llegando a la hora de cierre. ¿Cómo no? Ya la concreción para la... Está bien. Sí, entonces, pues esto, nada más de plantear que existe esta... yo siento que hay una dependencia de la creación colectiva y quizás porque tenemos muchas cosas que decir, pero quizás desde la escena no es la mejor forma de hacerlo porque terminamos rascándonos la psicología y puede que al final hasta salgamos dañados. Eso desde el punto de vista de la actuación. Pero pues, como digo, solo lo dejo al tema para que podamos platicar al respecto. Muchas gracias por el espacio y saludos. ¿Puedo contestar? Sí, José Roberto Sea se refiere a un movimiento que fue casi impulsado por Edmundo Barbero cuando él estaba en la universidad y no recibió suficiente crédito por esto, pero realmente fue un momento de dramaturgia muy grande en El Salvador que se llamó la generación comprometida, en que están José Roberto Sea, Italo López Vallecillo, Walter Beneke, Roberto Armijo, Roberto Arturo Menéndez, Matilde Elena López, Waldo Chávez Velasco, etcétera. Y se me han olvidado unos cuantos. Y estas personas escribieron el teatro que estoy diciendo, escrito desde la literatura. Pero hay cosas que son muy buenas, que pueden ser reinterpretadas hoy a la luz de distintas cosas que suceden. Me gustaría tener su correo, Juan, para estar comunicados con usted. Me parece interesante lo que está proponiendo. Yo sí creo que el teatro tiene que ser comprendido. Yo siempre he luchado por eso. Al principio que empezamos en el Teatro Luis Poma, había gente que me decía, bueno, ¿y por qué no hacen las obras de Beckett? Y yo digo, porque el público es como el ser humano.
El público es el ser humano. Y el ser humano cuando empieza a gatear no se le puede pedir de saltar vallas. Y poco a poco vamos creciendo. Los actores, los dramaturgos, los directores y el público vamos creciendo juntos y vamos haciendo cosas cada vez, cada año, obras más difíciles porque el público exige más. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Robbie. Bueno, Juan, por favor, entonces, tu correo electrónico lo podrías... Le estoy mandando a Juan por mensaje directo mi correo. Ah, correcto. Y tenemos otras preguntas, por favor, adelante, Oscar. Sí, hay dos preguntas más. Una que entendería que es para Roberto. Pregunta Carlos González. Al leer los fundamentos de la reforma educativa del año de 1967-68, esta establecía que la educación formaría un ser integral y como parte de esa reforma se le apuesta a las artes, a la música, a la pintura, al canto, a la artística y a la educación física, es decir, se alimentaría el espíritu. Al cerrar el bachillerato en artes, y abre pregunta, tenía el propósito de negar la formación de ese ser integral que es capaz de entender, comprender las realidades y por lo tanto comprometerse a transformarla. Y hay una Sí, segunda pregunta que es para tanto para Roberto como para César y dice, Roberto Cortés pregunta, ¿cómo están llevando adelante el teatro en tiempos de pandemia de COVID-19? ¿Cuáles han sido sus estrategias? Adelante, Roberto y César. pues el teatro en tiempos de pandemia, la respuesta a la primera pregunta es sí, definitivamente. Ese es el objetivo. Y el teatro en tiempos de pandemia, pues durante el encierro, pues todo estaba cerrado, ¿verdad? Por eso se llama encierro. Y pues se trataron de hacer cosas virtuales, siempre conscientes de que no es teatro, ¿verdad? Que uno está viendo un video y que no es lo mismo. Y ahora que se ha podido abrir un poco, estamos abriendo con todas las medidas de bioseguridad, con aforo limitado. Ahorita en el Teatro Luis Poma estamos con un máximo de 100 personas para función, con distanciamiento social y con todas las medidas de bioseguridad. Bueno, creo que los teatros y nuestro oficio fueron los primeros en cerrarse durante lo crudo de la pandemia del año pasado, de cerrarse todos los espacios y de hecho el llamado o mal llamado distanciamiento social, ¿verdad? Evitaba cualquier tipo de contacto y el arte del teatro es el arte del contacto como tal. Entonces eso también nos obligó a inventar nuevas formas, nuevas maneras de poder comunicarnos. Afortunadamente, como lo está diciendo Robbie en este momento, ya hay espacios abiertos para poder tener ese contacto no solamente virtual, sino que también presencial con nuestro público. Ahorita hay muchas propuestas acá pues, en el país, ¿verdad? Hay muchos estrenos. La otra semana creo que uno de los espacios que también hay en la capital, que es La Galera, estrena Ricardo III de Shakespeare. La cartelera permanente que tiene el Teatro Luis Poma. En la nave Cinemetro, que es otro espacio que está en el centro de San Salvador, hay espacios de formación también y de intercambio cultural y también de presentación de obras. O sea, creo que sí, la escena nacional del artista independiente se mantiene muy viva, ¿verdad? Hablando, proponiendo, aún a costas pues, de ir contra viento y marea, ¿verdad? Pero creo que el artista nacional independiente se mantiene siempre proponiendo desde sus medios y desde sus propias iniciativas. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Robbie. Solo una cosa, aprovechando que está también aquí Juan en Cojutepeque, como lo decía él, ya viene el festival, ¿verdad? El solsticio, y tienen también una cartelera pues permanente en el espacio que ellos tienen. O sea, creo que eso no ha parado, ¿verdad? Todo lo contrario, hay como muchas ganas de decir y de hacer. Excelente. Eso, yo quería preguntar un poco eso, es decir, ¿qué recomiendan ustedes en este 2021 en relación al teatro? ¿Qué han visto
que sea fuera de serie, que sea recomendable, que sea destacable, que puede marcar una reflexión en medio de este año al que llegamos en un momento histórico muy específico y al que llegamos en medio de la pandemia? Es decir, ¿qué hay en el Teatro Nacional que nos hable de este tiempo que estamos viviendo? Yo creo que, ¿me permitís, Hassan, que vaya primero? Yo creo firmemente que el teatro es el arte que siempre está en retraso con las otras artes. O sea, un poema, una novela, una película, un programa de radio, un comediante puede hablar de la actualidad. El teatro necesita el filtro del tiempo, nunca habla de la actualidad. Cuando el teatro habla de la actualidad, se vuelve panfleto y ya no es teatral. Es muy raro, son eventos muy raros el teatro que hable de la realidad. Claro, entre el periodo entre las dos guerras europeas hubo el teatro agitprop, que es el teatro de agitación y propaganda, pero es precisamente eso. Su función no es teatro, su función es agitación y propaganda. Entonces, el teatro siempre está como 50 años detrás de su época. Y es curioso porque estamos ensayando una obra ahorita que se llama Toc Toc, que es la próxima en cartelera en el Teatro Luis Poma, que es una comedia realmente a caerse de su silla. Y de repente, un actor o el director trata de meter un parlamento que tenga que ver con lo que vivimos hoy y suena falso. Suena falso. El teatro rechaza la actualidad porque necesita el crisol del tiempo y necesita el pensamiento. Gracias, Robbie. Entonces quizás ahorita sí es tiempo para Júpiter. Definitivamente. Siempre es tiempo para Júpiter. Bien. Bueno. Y no solamente, bueno, sería interesante ver un Júpiter también con el martillo, como lo decía Bertolt Brecht, para poder quebrar esa realidad, ¿verdad? Y poder reinterpretarla. O sea, yo creo que también es tarea de los artistas, tarea del actor, ser crisol y ser el termómetro de lo que estamos viviendo, ¿verdad? De lo que vive la sociedad como tal, ¿verdad? Entonces, es necesaria también esa realidad, pues, quebrarla y, pues, pasarla y reinterpretarla para que no sea un panfleto, como está diciendo Robbie, sino que sea, pues, arte, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Cerramos esta nota. Juan nos dice que agradece también por haber destacado el Festival Escénico del Solsticio de las Artes 2021 y que invita pues desde el martes 7 al domingo 12 de diciembre en el Solar Teatro Cojutepecano y que todo el mundo esté invitado. Con esto estamos cerrando, muy contentos de haber compartido con Roberto Salomón, con César Pineda, con todos ustedes y decirles que seguimos, que el día previo a el 15 de septiembre vamos a tener por la tarde la sesión en donde vamos a tener a Rafael Ara Martínez y a Otoniel Guevara hablándonos de la literatura nacional. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Ya estaremos anunciando también la fecha en la que va a participar Carlos Gregorio López Bernal con ese análisis histórico. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y en este momento vamos a finalizar la transmisión. Y gracias a ti, Fede, por todo lo que haces. Gracias, Federico. La asociación somos varias personas, ¿verdad? Varias personas. Por supuesto. No es un esfuerzo personal, sino que aquí está Tania Molina, aquí está Oscar, aquí hay gente que está desde sus lugares en la lejana Tacuba, por ejemplo, miembros de nuestra asociación, y a quienes a todos les damos un agradecimiento profundo por todo el trabajo que hacen para la asociación. Muchísimas gracias. Gracias a Jaguar por estos espacios y a los compañeros y compañeras que han estado. Saludos a mi colega que está desde Australia, ¿verdad? Conectado, Rodrigo Calderón. Gracias por estar también aquí pendientes de lo que está sucediendo en el país
y a ustedes por propiciar estos espacios. Gracias y un gusto verlo, Roberto Salomón, ¿verdad? Igualmente. Espacio. Hasta pronto entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias.